Pues yo quiero compartirte un mensaje el día de hoy y para eso yo quiero que todos nos podamos poner de pie y poner el tiempo que esta mañana el Señor nos está regalando en sus manos. Que hoy puedas decirle: Señor, hoy yo te doy gracias, gracias, Padre mío. Y tú y yo le tenemos que decir: feliz día, Padre Santo, porque tú eres mi Padre, porque hoy honro tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque definitivamente eres tú de lo que se trata este día, Señor. Hoy te bendigo, Señor. Hoy levanto mis manos en señal de agradecimiento diciéndote: gracias, Señor, por tu misericordia para mí. Gracias, gracias por tu misericordia para mi familia, por tus sueños hacia mi vida. Gracias porque dice tu palabra que tú me formaste, Señor, que tú me hiciste, que tú me soñaste. Hoy te doy gracias, mi Dios, y bendice este tiempo y que todo lo que el día de hoy podamos hacer, mi Dios, sea en tu nombre poderoso, Jesús. Feliz día, Padre Santo, y hoy te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y puedes tomar asiento. Bienvenidos sean, bienvenidos, tomen asiento donde gusten, donde puedan acomodarse. Y yo quiero compartirte esta palabra. Yo sé que siempre te pregunto: ¿a quién le gusta el chisme santo? ¿A quién le gusta el chisme santo? Levanta tu mano. ¿A quién le gustan los chismes? Si estás dormido, di amén. Ay, hoy 2 sí cayeron. Oigan, pues vamos a guardar silencio, los veo muy inquietos. ¿Todo bien? ¿Sí? Si el que está al lado de ti habla, pellízcalo, por favor. ¿Sí te habías dado cuenta que el día de hoy es el día de nuestro Padre? Yo quiero empezar con algo importante para mí y por supuesto para ti. Hay veces que existe una competencia muy dispareja y decimos: estadísticamente estos números son reales. Yo soy mercadóloga y me dedico a los números. Y en los números que llegan estadísticamente de las celebraciones en todo el mundo, vamos a cerrarlo en México. En México, ¿sabes cuál es la celebración número 1? Y te lo digo porque genera ventas y te lo digo porque se generan movimientos económicos. ¿Cuál es la celebración número 1? ¿Cuál? Él dice que Navidad y acá dice que el Día de la Mamá. ¿Quién crees que sea el número 1? El Día de la Mamá. Celebración número 1, 2025. ¿Cuál crees que sea la celebración número 2? La Navidad, por supuesto. ¿Y cuál crees? El papá. ¿En qué número crees que está el Día del Papá? Sexta. ¿Quién da más? En el 10. ¿Quién da más? 20. Está en el número 15 de las celebraciones. ¿Y sabes quién está en la número 5? El Día del Perro. Y en la 10 el Día de los Muertos. Entonces, lo dejo ahí. No quiere decir que compitas, papá. Te voy a decir algo que a todos nos tiene que quedar el pico cerrado. Si no fuera por ti, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Porque el Señor formó a Adán, ¿cierto? ¿Quién fue primero?
Cuando tu esposa y tus hijos te digan algo, ¿qué vas a decir? Yo fui primero. Yo fui primero. ¿Y sabes qué es lo mejor? Tú le vas a decir, si no quieres festejar el día del Padre, o sea, a mí, festeja el día del Señor, que es el Padre de todos. Así es que si el Señor celebra su día, yo también. Yo les pido, familia, así como honramos a mamá, tienes que honrar a papá. Sé que todos tenemos historias diferentes. Yo tuve un padre ausente, muchísimos años sin verlo, pero eso no me quita el poder honrarlo. Él ya entregó cuentas a nuestro Señor. Pero al final del día te voy a decir algo. Para que tú y yo estemos aquí se necesitaban dos. Y te guste o no, puedas o no, quieras o no, hoy celebramos a nuestro Padre, ¿ok? Y pues vamos a empezar con esto. Yo quiero contarte una historia poderosísima. Hay veces que cuando estamos estudiando la palabra y buscando el mensaje que Dios quiere compartir, te topas con pues sí, tanto chisme santo, ¿cómo te lo puedo decir de otra manera? El día de hoy la charla se llama El hombre que lo tenía todo y casi lo pierde. ¿Alguien identifica un personaje en la Biblia así? Lo tenía todo y casi lo pierde. Job no es. Él sí perdió. ¿Quién? ¿Alguien más? Job no es. David. David lo tenía todo y casi lo pierde. Todos normalmente conocemos a un David en la Biblia que se especifica que David tenía el corazón conforme a Dios. El rey David tiene antecedentes muy importantes que tú y yo vamos a aprender el día de hoy, pero de manera resumida. Para esto yo te voy a invitar a que vayas a la Biblia y busques en Primera y Segunda de Samuel para que te enteres de todo el chisme. Pero el día de hoy te voy a contar de algo que no necesariamente quiero que te enfoques. A veces todos queremos el resultado, pero no queremos el proceso. Porque el resultado está padrísimo, pero el proceso, ¿cómo es? Difícil, doloroso, frustrante y a veces largo. Entonces, David, el día de hoy no vamos a hablar como el rey David, vamos a hablar como ese hombre, por supuesto, derrotó un gigante, ¿cierto? ¿Conoces que David derrotó un gigante? Derribó a Goliat. Pero si nos vamos más atrás, ¿quién era David? Un pastor de ovejas. Y te voy a llevar a una parte más importante. David estaba por allá a lo lejos pastoreando, mientras en su casa había una gran reunión con el profeta Samuel. ¿Y qué estaba sucediendo en esa reunión? Samuel fue enviado ¿para qué? Para buscar al nuevo rey de Israel. Porque Dios mismo le dio la instrucción y le dijo, ve a la casa, ahí hay varios hermanos, te lo estoy resumiendo y te lo estoy contando y exagerando para que te emociones y vayas a la Biblia. Pero entonces le dice, ve y busca en esa casa, hay varios hermanos. Y yo te mostraré a quién vas a ungir para que reemplace a Saúl. El Señor estaba molesto con Saúl. Me voy a ir todavía más atrás. El pueblo de Israel le pidió a Dios un rey. Y le dijo, ¿sabes? Sí tenemos una relación, sí estamos cerca de ti, pero necesitamos a alguien que tome control
del pueblo. Que esté aquí físicamente y que podamos ir a quejarnos, ir a pedirle, ir a consultarle, que ponga orden en el pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó a Saúl. ¿Y quién era Saúl? El primer rey del pueblo de Israel. Entonces Saúl era un gran combatiente. En ese tiempo los reyes tenían que ir a pelear en las guerras. Entonces Saúl se caracterizaba por ser un gran guerrero, por ser una persona demasiado comprometida con su ejército. Y entonces todo el pueblo decía: el rey Saúl, wow, tipazo. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Qué sucedió con Saúl? Saúl recibió una posición de rey. Saúl recibió una posición de rey y por lo tanto, ¿qué recibió? Propiedades, dinero, oro, bienes. ¿Qué más recibió? Fama. ¿Qué más recibió? Reconocimiento del pueblo. ¿Qué más recibió? Poder. ¿Y qué crees que haya sucedido con mi amado Saúl? Saúl dejó de concentrarse en Dios y enfocarse en él y lo que poseía. ¿Qué sucedió? Que cuando los manda a la guerra el Señor, el Señor le dio una instrucción a Saúl. ¿Qué le dijo? Elimina todo. Ese pueblo tiene que perecer. Necesito que elimines a todos, que destruyas todo. ¿Y qué dijo Saúl? O sea, sí, ya les ganamos, ya los derrotamos, ya los vencimos, pero ¿qué crees? Que yo veo que aquí las mujeres están guapetonas. Llévenselas para allá, apártenlas. ¿Sabes qué? Veo que por allá hay animales y ganado que nos puede servir, llévenselo. Acá hay joyas, acá hay bienes, llévenselos. ¿Y qué empezó a hacer? En su juicio, en su decisión, en su entender, ¿qué le dijo? Esto puede ser bueno para nosotros y es nuestro. Es muestra de mi poder y de mi soberanía, y entonces todos ellos serán mis prisioneros. ¿Y qué pasó con Dios? Dios se enojó. A Dios no le pareció, porque ¿qué fue lo que le dijo? Elimina todo. Porque todo eso que está ahí no es bueno. ¿Y qué sucedió con Saúl? Él decidió en su razón, en su entender, que eso podía ser de utilidad. Y en ese instante Dios se dio cuenta que el corazón de Saúl estaba corrompido por el poder, que estaba corrompido por su falta de conexión con él. Y envía al profeta Saúl, y aquí es donde empieza la verdadera historia. Dios tenía que reemplazar el corazón de Saúl por alguien que fuera digno del pueblo de Israel. Porque lo que el Señor quería hacer y venía haciendo todo el tiempo era proteger a su pueblo. Lo rescató, lo puso en resguardo, lo llevó de aquí para allá, y hoy que tenía un rey, ese rey no era la persona que Dios necesitaba para gobernar y guiar a su pueblo hacia el corazón del mismo Dios. Imagínate un rey con un corazón podrido como el de Saúl, que podía mostrarle a la gente y enseñarle para poder honrar a Dios. Iba a poner delante de ellos todo lo demás y al último a Dios. Y entonces Dios dijo: yo no puedo permitir que mi pueblo se pierda por los intereses de él. Tengo que poner a alguien que me ponga en primer lugar. ¿Y qué hizo? ¿Qué decidió? Escoger de esa casa a una persona.
Pero entonces están reunidos en la casa de David y están todos sus hermanos, y entonces Samuel dice: este está guapo, este está alto, este está fortachón y guapo, y empieza a observarlos, y Dios de inmediato le dice: hey, enfócate, yo no veo como tú ves, no se trata de lo que tú estás viendo, se trata de lo que yo necesito. Y hoy te quiero preguntar, cuando tú estás delante de Dios y Dios te está dando una instrucción clara como se la daba a Samuel, ¿qué era lo que Samuel tenía que hacer? A pesar de lo que yo estoy viendo delante de mí, a pesar de lo que estoy dándome cuenta yo que está sucediendo, tengo que obedecer lo que él me dice. Y le dice: ¿son todos tus hijos? ¿Acaso son todos tus hijos? Porque el Señor me está diciendo que falta uno. ¿Y dónde estaba David? Cuidándolas. ¿Te imaginas? No, por favor, no me contestes, no hagas caras, no hagas ojos. ¿Te imaginas una reunión de tu familia a la que no te inviten? Los estoy viendo. ¿Te imaginas? A David no lo invitaron. A David lo menospreciaron. David estaba cumpliendo sus tareas mientras su familia estaba cumpliendo una reunión importante. Ve tú a saber, y en la Biblia no esclarece si tenían o no cita con Samuel, si él llegó de improviso, no tengo idea, pero él no estaba con su familia. Y entonces mandan a traer a David. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Dice la palabra aquí. Espérame que se me movió esto. Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te fijes en la apariencia, ni en lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Pero yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios ya no quería más de Saúl en su reinado. Él necesitaba un corazón que se pudiera alinear al de él. Y es ahí donde Samuel, perdóname si me confundo, pero Samuel, Saúl son parecidos. Pero ahí Samuel voltea a ver a David y le dice: eres tú. Lo unge. ¿Y qué significa ungir? Lo aparta para cumplir lo que Dios necesitaba cumplir en el reino de Israel. Te estoy poniendo un contexto muy atrás, pero quiero que te enfoques en algo importante. Muchos de nosotros, seamos mujeres o seamos hombres, tenemos una niñez o una adolescencia o una juventud difícil, complicada. Hubo cosas que no nos encantaron vivir. Hubo situaciones difíciles de enfrentar. David también. Sin embargo, dice la palabra, Dios lo eligió. Yo quiero que sepas que Dios te eligió. ¿Me acompañas? Difícil, pero te eligió. Complicado, pero te eligió. Doloroso, pero te eligió. Amén. Y entonces David, más adelante, aquí empieza toda la situación. David, dentro de su proceso, tuvo que esperar tiempo para que Saúl pereciera y él poder tomar el reino. En ese periodo, ¿qué sucedía? Saúl era atormentado, se enteró que por ahí había alguien que podía tocar y calmar y apacentar sus tormentos, y resulta que esa persona era
David. Y entonces llama a David a su reinado para que él pudiera ayudarle a dormir y estar tranquilo cuando él era atormentado. Pero entonces te imaginas lo que pasaba por la mente de David, de saber que esa silla le pertenecía, pero había alguien más. Oye, eres el dueño de Amazon. ¿Qué es lo primero que me tendrías que preguntar? ¿Qué me tendrías que preguntar? Yo soy el dueño de Amazon y te digo, ¿sabes qué? A partir de este momento, tú eres el dueño de Amazon. ¿Qué me tendrías que preguntar? ¿Por qué? Porque quiero. ¿Qué más me preguntas? Hazme preguntas, te la estoy dando. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? ¿Y dónde se queda Jeff? Supongamos que yo soy la dueña. Amén. Supongamos que yo soy Jeff Bezos. Vas a tomar Amazon cuando yo no esté. ¿Qué más me preguntarías? ¿Qué más necesitas saber? ¿Por qué yo? Seré digno del lugar. Híjole, necesitan ser más arrebatados. Otra. ¿Qué? ¿A qué costo? No, otra. Lo voy a poner más fácil, tienes razón. Supongamos que te estoy dando mi herencia. Tienes que ser pilas, porque si no, así, si no traes pilas, también estás dejando pasar la bendición. Te entrego mi herencia. ¿Qué? ¿Cómo que hasta cuándo? Mejora la respuesta. ¿Cuánto es? Mucho. Esa, por ahí está la respuesta, pero no es esa. ¿Hasta cuándo no? Es ¿cuándo? ¿Ya puedo empezar? ¿A partir de cuándo puedo empezar a usarla, no? ¿Te imaginas lo que vivía David cerca de la silla, viendo a todos los súbditos? ¿Qué podía pasar en su cabeza? ¿Cuándo se va a morir? ¿Qué pasaría en su cabeza si fuera la tuya? ¿Qué pasaría? ¿Por qué si yo ya soy ungido y yo ya soy apartado, sigue este cuate? ¿En qué momento Dios manda un rayo y se lo lleva? ¿Van a venir quién por él para que yo pueda ocupar la silla? ¿Estás de acuerdo que vendrían muchas preguntas para saber cuándo me toca estar ahí? ¿Y qué era lo que sucedía? David sabía que él era el rey. Y David sabía que él merecía honra. Y David, a pesar, y la Biblia dice en un texto tal cual, pudo haberlo matado. ¿Y qué hizo? Dios me guarde, Dios me libre de atentar contra él. Y solo le rasgó su túnica. Quiero que te vayas conmigo a la historia porque te voy a llevar a otro escenario más difícil. David no era el hombre perfecto que Dios eligió. David, una vez que toma posesión del trono, empezó a hacer un chorro de fechorías. ¿Cuál es la más conocida? ¿Qué hizo David? Dice la palabra en Hechos 13:22. Después quitó a Saúl y puso por rey a David, de quien dijo: he encontrado en David, hijo de Jesé, un hombre que me agrada y que está dispuesto a cumplir mis deseos. Pero ¿qué crees? Era un hombre que tenía errores impresionantes. David traicionó, mintió, manipuló, adulteró, ocultó.
¿Qué más hizo David? Asesinó, deseó la mujer de otro. Él estuvo a punto de perder todo lo que más amaba. ¿Y qué amaba? A sus hijos. Todas sus decisiones tenían consecuencias. Escucha y repite conmigo: todas mis decisiones tienen consecuencias y no te libras de ellas. Es fuerte, pero es real. El Señor no te castiga. Vives las consecuencias de tus decisiones. David tenía algo espectacular. Él podía enfrentar una situación y se arrepentía y no volvía a fallar en el mismo tema. Fallaba en otros 20 más, pero en ese ya no. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra? Era un hombre imperfecto, era un hombre que no tenía claridad de lo que quería, pero sabía que su única paz y estabilidad la encontraba cuando se relacionaba con Dios. ¿Cuál es el problema más grande que tenía David? Que tenía demasiadas cosas que quería vivir. Te voy a explicar específicamente qué sucedió con Betsabé. Te expliqué hace un momento que los reyes en ese tiempo iban ¿a dónde? A la guerra, acompañaban al ejército, peleaban por su pueblo. En esa ocasión, y ahí no te me distraigas, porque ese es el punto número 1 donde empieza el problema. Cuando tú te distraes, como lo hizo David, David simplemente decidió, escucha la palabra, decidió no ir a la guerra. A ese pleito yo no voy, ellos que vayan, que se la rifen por el pueblo y yo me quedo aquí. ¿Por qué no fue? Decidió no ir, porque era el rey, porque no tenía ganas, porque estaba fuera de canal. Se le olvidó que él tenía que defender ¿a quién? Al pueblo. Decide no ir. Y cuando decide no ir, observa por su ventana y encuentra ¿a quién? A Betsabé. Y se dio un ligero permiso, un pequeño e inocente permiso. Se dio el permiso de observar. Es más, no de observar, de mirar. Y volver a mirar, y volver a mirar. ¿Y qué sucedió? La deseó. Y si quieres más detalles, ve a tu Biblia, que vas a encontrar la descripción. Pero él deseó a esa mujer, ¿y qué dijo? Tráiganmela para acá. Y mientras el esposo de esa mujer, porque era casada, estaba en la guerra, ¿qué sucedió? Él estaba con su mujer en el palacio. ¿Y qué hizo? Adulteró. No me des detalles, ve a la Biblia. ¿Qué hizo? Adulteró. Y cuando regresan de la guerra, y cuando pasa el tiempo, y cuando sucede lo que tenía que suceder, ¿qué le dice Betsabé? ¿Qué crees? Estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿Y qué pasa por la cabeza de David? Lo primero que hizo el angelito fue armar todo un plan en su cabeza. Y dijo, tráiganme al marido, porque ella estaba embarazada y el marido en guerra. No había manera que ella estuviera embarazada del marido porque tenía meses sin verlo. Traen al marido, él intenta que esté con ella, pero el marido, ¿qué crees que dice la Biblia? Honrando al ejército, dice, yo no puedo estar aquí disfrutando de mi mujer y mi ejército estando allá peleando por el pueblo. Así es que yo no merezco estar en casa con mi esposa. ¿Y qué dice la Biblia? Que no estuvo con ella.
Y dice ese David, chin, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Nos van a cachar. Imagínate el rey sabio, escogido, elegido por Dios, teniendo que armar un plan para librarse de su engaño. ¿Cuántas veces nosotros estamos armando un plan para chisparnos de nuestra mentira? David no era perfecto y la Biblia no te lo pone como el rey de las mañanitas. Te dice lo imperfecto que era, para que sepas lo imperfecto que eres, y aún así Dios, ¿qué te dice? Eres elegido, eres elegido. Conozco tus fechorías. Y entonces David dice, vaya, te estoy resumiendo la historia porque en verdad son bastantes detalles. Y dice, llévenselo otra vez al ejército y pónganlo hasta enfrente. Pónganlo hasta enfrente. El que lo pusieran enfrente, ¿qué implicaba? Que lo iban a matar. Por supuesto. Entonces el plan estaba concebido. Vino, vio a su mujer, nadie sabe que no estuvo con ella, pero entonces se fue a la guerra y ¡ay! Lo mataron. Un gran héroe. ¿Te imaginas toda esa mentira para tapar tu error? Llenó sus manos y su casa de sangre. El palacio que tanto Dios quería cuidar lo llenó de sangre. ¿Qué pasó después? Te estoy hablando de un hombre que traicionó, porque traicionó ¿a quién? Primeramente a Dios. En segundo lugar, su lugar de rey. En tercer lugar, al pueblo. Al pueblo le mintió y le taladró una mentira. ¿Pero qué crees? El Señor no se queda con absolutamente nada. Y hay cosas que de repente, híjole, me estoy saltando versículos yendo adelante y hacia atrás, pero hubo otro profeta que llegó con David y le contó una parábola y le explicaba que había habido un hombre que había robado la única oveja de otro hombre. Y ese hombre, ese profeta, perdón, le decía a David, mientras le contaba la historia, así como yo te la estoy contando, le dice Natán a David toda la parábola. Y dice 2 de Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le contestó, el Señor perdona tu pecado, no morirás. Pero antes de llegar a esa reflexión, le dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, el Dios de Israel, dice, yo te consagré rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Y aún así tú decidiste. El Señor manda a un profeta diferente para sacar el pecado de David a la luz. Y no lo tenía que evidenciar con el pueblo. ¿A quién se lo dice? A él en su cara. ¿Tú quisiste ocultar? ¿Tú quisiste ignorar? ¿Tú quisiste mentirle al pueblo? Pero hoy yo vengo y te digo que ese hombre de la parábola que robó la única oveja que tenía ese siervo de Dios, ese siervo hoy está muerto y esa oveja hoy está perdida. Y tú eres ese ladrón. El profeta le dice a David, tú has sido expuesto, tu pecado ha salido a la luz. No puedes pensar que puedes mentir y engañar a todos, porque a Dios no le vas a mentir. ¿Cuántos hombres y mujeres estamos aquí sentados teniendo que haber superado la mentira, la traición,
la manipulación, el engaño hacia nuestras familias. Y perdón que te lo diga, pero en este lugar hay hombres que siguen jugando con los sentimientos de las personas. Seas papá, seas mamá, seas hijo, seas hija, abuelo, abuela. La realidad de David se parece a muchas de nuestras historias. Porque sabes, tarde o temprano las consecuencias llegan a tu vida. A David se le hizo fácil y dijo, queda olvidado, ya se murió el marido, pues me traigo a la Betsa aquí al palacio para hacerle al favor a la pobre porque quedó huérfana de marido. No, huérfana no, quedó viuda. Y pues bueno, pues yo la cuido acá y la llevo al palacio. Pero si recuerdas, David era casado y David tenía otros hijos y otras mujeres. ¿Qué dice la Biblia acerca de David y su familia? Habla de un hijo que lo persiguió, que lo quiso derrocar y lo quiso matar. Habla de un hijo que violó a su hija y él lo supo. ¿Y qué dice la Biblia? No hizo nada. No hizo nada. Se quedó callado. Se quedó callado. ¿Se te hace conocida la historia de David? Muchas personas que estamos aquí sentadas hemos sufrido abuso. Muchas. Y hubo mucho silencio alrededor. Por el que dirán, esas cosas no se hablan, eso no se expone, eso no se dice. Yo quiero decirte algo, tu vida y la de David, mi vida y la de David pueden parecerse en algunas cosas. Quizá tú no mandaste a matar a alguien físicamente, pero le rompiste el corazón o mataste los sueños de alguien. Quizá en tu inocencia y en tu justificación crees que lo que hiciste es correcto o que lo que hiciste no va a tener consecuencias, pero quiero decirte que al día de hoy no hay consecuencia que no tenga no hay decisión que no tenga una consecuencia. Perdón, ¿sí me expliqué? No hay decisión que no tenga coincidencia. Voy más lento. No hay decisión que no tenga consecuencias. Es que mientras estoy dando la charla estoy viendo el partido de Mati, mira. ¿Verdad? Te la creíste. Mati está compitiendo en este momento, así es que oremos todos, pongámonos de pie. No, no es cierto. Yo quiero decirte algo acerca de la vida de David. David fue un peligro para el infierno. David era peligroso para el infierno. ¿Por qué? Porque tenía un corazón genuino alineado a Dios. ¿Y por qué te digo fue un peligro? Porque esos pequeños permisos que empezó a darse, esos pequeños permisos que empezó a sentir que eran cosa de nada, fueron lo que lo llevaron a caer. Esas pequeñas circunstancias que a veces tú crees que tienes bajo control son las que te empiezan a distraer. David no era alguien por quien apostara su papá o su familia. David ni siquiera tenía un rol diferente que no fuera pastor. A él le encargaban el rebaño y se acabó. No tenía una posición dentro de su familia más que el de los mandados. Porque recuerda que cuando David se enfrenta con Goliat,
él no llegó al campo de batalla para pelear. ¿Por qué fue al campo de batalla? Porque el papá lo mandó a dejarle cosas a los hermanos. David, ¿quién era? El mandadero. David no era el favorito y David no era el que veían todos. David nunca fue visto como rey, pero Dios sí vio un rey. Él no vio un pastor. ¿Él a quién vio? A su próximo rey. Pero ¿qué era lo que a Dios le gustaba de David? Que David tenía cercanía con él. Porque él sabía que aunque era un hombre descarriado, buscaba su presencia y su dirección. El gigante Goliat no fue el verdadero gigante de David. David no derrotó a Goliat, o en la Biblia no solamente está descrito, bueno, sí está descrito que mató a Goliat y lo mató muy fácil, por así decirlo. Pero hay algo más importante. David lo derrotó en minutos, lo derrotó fácil, observó a su enemigo, pero ¿qué pasó exactamente? Lo que David estaba haciendo en esa pelea. David estaba rompiendo el orgullo de todo un ejército. David estaba rompiendo la soberbia de todo un ejército. Y David estaba poniendo delante la voluntad de Dios para ese ejército. Porque dijo, aquí nadie viene a hablar mal del pueblo de Dios. Aquí el pueblo de Dios es primero. Y nadie va a estropear los planes de Dios, y menos tú. ¿Y qué era lo que sucedía en ese campo de batalla? No estaba derrotando a un gigante, estaba derrotando a todo un pueblo que no tenía conciencia del por qué estaba peleando. Era muy diferente un pueblo animado y guiado por un líder alineado a Dios que un pueblo alineado a la voluntad del hombre, como lo hacía Saúl con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía miedo porque su rey tenía miedo. El pueblo de Israel no avanzaba porque su rey no avanzaba. Y vino entonces ese pastorcito y le dijo a todo ese ejército enemigo, aquí el único rey, aquí el único poder y la soberanía que aplica es la de Dios. Y tú vas a ser derrotado en nombre de mi Señor. No dijo en nombre de Saúl, no dijo porque Saúl me mandó, no dijo porque Saúl quiere o porque mi rey me lo pide. ¿Qué dijo? Porque Dios así lo quiere. Y es tan importante la historia de David para este momento que te voy a decir algo. Cuando David deja de pelear en ese momento que no quiso ir a la guerra, David cambió toda la historia. Esa pequeña decisión cambió toda la historia. Toda la historia para él y toda la historia para su legado. Porque ese pequeño permiso le hizo saber a David que podía adquirir otro beneficio. David no era tan perfecto como nosotros lo vemos en algunos momentos o enseñanzas. Cuando David lo tenía todo, tenía el reino, tenía el palacio, tenía el pueblo, no se dio cuenta y empezó a perderlo todo. Analiza esta parte. David ya era rey y tenía posesiones y ya tenía todo resuelto. ¿Qué le tocaba hacer? Continuar y permanecer en lo que Dios le había dado. Pero no estaba lejos de hacer lo que estaba haciendo Saúl. Si Saúl fue destituido por no cubrir los proyectos que Dios tenía para el pueblo, David estaba cayendo en lo mismo. Pero ¿qué es lo que sucedió con David?
que cuando viene ese profeta y le dice, hey, chavo, ubícate, fuiste elegido, fuiste apartado, Dios dijo que tú puedes hacerlo, ¿qué está pasando contigo? David reconoce su error delante de Natán y ¿qué le dice? Tienes toda la razón, tienes toda la razón, yo he pecado y me he convertido en algo que no soy digno de lo que Dios quiere. Y para eso encuentras todo el libro de Proverbios, que está lleno de los pensamientos y los cantos de David. Los salmos, perdón. Yo quiero decirte algo. David reconoció, tenía que haber sido expuesto. A veces necesitas ser expuesto. Tu pecado, tus decisiones necesitan ser expuestas para que tú puedas cambiar el rumbo y la dirección de lo que estás haciendo. Si no son expuestas, ¿crees que tú de manera voluntaria vas a escuchar a Dios que te dice deja de hacerlo? No. Imagínate, voy a poner un supuesto, aquí en Camino de Vida no pasa, pero supongamos que allá afuera, en algún lugar recóndito de Cabo Verde, es un país que aprendí en el Mundial. Supongamos que en Cabo Verde hay una pareja y la esposa descubrió al marido siendo infiel porque le encontró mensajes en su celular. Y él le pide perdón. Él le pide perdón porque reconoció su error o porque fue descubierto. Porque fue descubierto. Porque no iba a tener los pantalones de reconocer delante de su esposa, ¿cierto? Alguien que es infiel siempre será expuesto. ¿Sabes por qué? Porque no va con el propósito que Dios tiene para formar una vida y una familia. Alguien que traiciona un hogar siempre será retado. Y siempre vivirá sus consecuencias, porque lo más importante para Dios no es tu fidelidad, es tu obediencia. Es tu obediencia a saber que eres sacerdote en tu casa, que eres necesario para formar tu familia, que tu decisión, la mínima mirada que tú echas para ver a la Betsa en tu celular cuando le das like a personas que no deberías. No voy a dar ejemplos porque van a pensar que estoy balconeando por ahí algunos, pero te voy a decir algo. Con tu mirada empieza todo. Y no estoy hablando de que vayas a ser adúltero o no. Estoy hablando de que con ese permiso empiezas a destruir todo. Empiezas a destruir años de trabajo, empiezas a destruir años de perdón, empiezas a destruir momentos en donde tu familia te necesita. Empiezas a destruir sueños de tus hijos. Empiezas a destruir, a destruir, a destruir. Y es tan normal destruir que, ¿qué crees? Que ya ni te das cuenta que estás destruyendo. Hoy no vengo a contarte la historia de David para dormirte y aburrirte. La historia de David es tan apasionante para revelarte lo que implica tener a Dios. Es más, ¿sabes? ¿Qué es más importante? ¿Que Dios sea parte de tu vida? ¿Es importante? ¿Es importante? ¿O que Dios sea el centro de tu vida? Porque si Dios es parte de tu vida, cuando quieres vas y lo consultas. Pero si Dios es el centro de tu vida, Él viene contigo en cada decisión. Si Dios es parte de tu vida, puedes ver de vez en cuando los cambios que Él puede hacer en ti. Pero si Él es el centro de tu vida, todos los días estás trabajando para dominar y gobernar aquello que hoy te está matando. Si Dios es el centro de tu vida,
todo lo puedes. Pero si es parte de tu vida, a veces sí, a veces no. Es que yo voy todos los domingos a la iglesia, está bien, pero ¿el Señor va contigo a tu trabajo? ¿El Señor va contigo cuando manejas? ¿El Señor va contigo cuando vas a dormir? ¿El Señor va contigo cuando estás discutiendo con tu esposo? ¿El Señor está contigo cuando tienes que regresar el cambio que te dieron de más? ¿El Señor está contigo cuando viene a tu mente el qué tanto es tantito? Pues por ver no cobran. ¿Quién se murió? Esos pequeños permisos son los que hicieron caer a David. ¿Cuáles fueron las consecuencias para David? Y con esto voy a cerrar. Yo sí voy a cerrar, no como el pastor. No, no es cierto. Te voy a decir algo. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó David? Mató, manipuló, porque manipuló también toda la verdad y toda la situación. Pero hubo algo importante donde tú y yo tenemos que estar bien truchas. A veces las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias y consecuencias importantes. Pero a veces esas consecuencias no son para ti. Esas consecuencias las viven nuestros hijos. ¿Y sabes qué fue lo más doloroso para David? Que buscando acercarse una y otra vez con Dios, peleando, luchando para que el pueblo de Israel estuviera bien, se levanta a su hijo en armas contra él, se pelean entre sus hijos, hay discordia en su hogar. O sea, era un rey, pero tenía la guerra en su casa. En su casa había división, en su casa había de todo lo nefasto que Dios no necesitaba. ¿Y sabes qué fue lo más triste realmente para David? Que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes, porque déjame decirte, David se preparó con bienes, oro, las mejores piedras, las mejores maderas para construir el templo de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¡Ey, momento! Si eres el rey, está bien. Te confía mi pueblo, está bien. Pero no eres digno de levantar mi casa. No eres digno de levantar mi casa. Porque en tu casa, en tus manos hay sangre. En tus manos hay sangre. No puedes levantar mi altar, mi hogar, teniendo tanta porquería. ¿Y qué dice David? ¿Crees que le cayó padre? David dice, está bien, está bien. Pero Dios en su infinita misericordia le dice a David, pero yo estaré con tus hijos, con tu descendencia. No me apartaré y estaré con ellos.